¿Acaso el usar enjuagues bucales te pone en riesgo de padecer cáncer de colon? ¿Aumenta tu riesgo de padecer ese tipo de cáncer? Lo digo en forma de preguntas porque algunos creadores de contenido lo están afirmando en redes sociales y lo hacen a partir de un estudio, una investigación publicada en Bélgica. Sin embargo, aquí lo vamos a analizar con más detalle. Esa investigación, esa parte respecto al cáncer colorectal, es un subestudio dentro de un ensayo clínico. ¿En qué consistía ese ensayo clínico? Ellos estaban estudiando a varios hombres, 59 que estuvieron en ese ensayo clínico, que estaban tomando medicación profiláctica para no contraer VIH en un escenario de contacto sexual entre hombres. Es un grupo muy específico de la población. No podemos extrapolar las conclusiones de todos los estudios a todas las personas. ¿Qué hicieron? Le dieron enjuagues bucales a la mitad del grupo y a la otra parte del grupo lo tuvieron como grupo control y estuvieron examinando los resultados. ¿Qué encontraron? Encontraron que en los pacientes que estuvieron usando enjuagues bucales, Listerine, por ejemplo, tuvieron mayor presencia de una bacteria llamada Fusobacterium nucleatum y de otra llamada Streptococcus anginosus. Estas son bacterias presentes en la enfermedad periodontal y sí, esas bacterias podrían estar implicadas en mayor riesgo de las personas de padecer cáncer de colon. Sin embargo, lo que no dice este ensayo clínico es por qué había ese número de bacterias. Cuando una persona padece periodontitis, no se le puede tratar de cualquier manera, no se le puede dar cualquier tipo de enjuague ni de cualquier manera. Si esas personas tenían una población bacteriana de esas bacterias que no podían reducir solamente con el uso de enjuagues bucales, presumo yo, en mi opinión profesional como odontólogo, que es que tenían focos de periodontitis o una periodontitis generalizada. Si tú no tratas un cuadro periodontal y nada más le das enjuagues bucales a las personas, no vas a solucionar el problema. Tú no solucionas una cavidad que abrió un proceso de caries cepillándote los dientes ni con la mejor pasta dental. Ya hay que intervenir a nivel odontológico. Esta investigación en Bélgica no dice eso, no dice si esos pacientes fueron tratados por el odontólogo o si no fueron tratados por el odontólogo. Dice que 59 hombres con contacto sexual hombre a hombre fueron sometidos a una medicación profiláctica para evitarle un VIH y que se les dio enjuague bucal para ver si algunas bacterias predominaban o se multiplicaban. Ok, encontraron mayor población de estas dos bacterias que ya te nombré, pero ¿por qué? La pregunta que yo me hago es, si tenían periodontitis y no los trataron, a punta de enjuague bucal no vas a resolver el problema periodontal, y decir que a partir de un grupo muy reducido de la población, afirmar de que unas bacterias por usar enjuague bucal le van a causar cáncer colorectal a toda la población o toda la población y está en riesgo de padecer ese tipo de cáncer, a mí me parece un error, por lo menos de parte de los creadores de contenido, porque no es lo que dice esa investigación científica que estoy citando. Soy el odontólogo Luis Marcano y hasta el próximo video.